Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. Deel no es otra plataforma de nómina más. Es la herramienta que tu equipo realmente disfrutará usar. TI, recursos humanos y nómina, por fin en un solo lugar. Una solución completa diseñada para dar tranquilidad. Para mayor información visita del.com/línea. Clic en la descripción. Muy buenos días. ¿Qué sigue para México tras caer la economía al tercer trimestre del año? Este fin de semana tuvimos novedades de Donald Trump, de Mark Carney, de Luis Ignacio Lula da Silva y de Milei. Avanza el plan de paz entre Rusia y Ucrania desde Suiza. Hay cancelaciones de vuelos a Venezuela. Y 3 gigantes van tras los huesitos de Warner. Además, a los futboleros se han preguntado ¿cuánto vale el Real Madrid? Hay una estrategia en marcha para saberlo. No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana para que puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué estamos hablando? Se confirmó la debilidad de la economía mexicana al tercer trimestre del año, y algunos bancos que habían mejorado su optimismo volvieron a dar un paso atrás tras conocerse el dato definitivo del Producto Interno Bruto en este periodo que va de julio a septiembre. El país no creció, sino que se contrajo 0.3%, tal como el INEGI ya lo había estimado con su dato oportuno 30 días antes. Y si miramos el histórico, la incertidumbre sobre el estado de la economía se prolonga. Más allá del dato de crecimiento anual, lo interesante ha sido observar lo que sucede trimestre tras trimestre. México terminó el año 2024 con un crecimiento anual de 1.2%, menor a lo estimado, por cierto. Sin embargo, el cuarto trimestre de ese año revelaba una contracción del 0.6%, lo que hizo que nuevamente surgieran los temores de una posible recesión técnica, que aunque no se hizo presente, reveló lo poco que iba avanzando la economía mexicana. Ya en el primer trimestre de 2025, el PIB avanzó 0.2% y para el segundo trimestre lo hizo en 0.4%. Aunque muy bajo, esto hizo que los bancos y organismos internacionales fueran mejorando sus expectativas de crecimiento para México hacia el cierre de año, con todo y que el presidente Donald Trump en esos primeros 6 meses del año ya había comenzado a implementar algunas de sus amenazas de aranceles. Las prórrogas de Estados Unidos hacia México también dieron un poco de aire. Sin embargo, al interior del país nunca dejaron de preocupar a los economistas las actividades secundarias, que son las que representan a la industria, la principal generadora de empleos, que no deja de mostrar caídas. A esto se le agrega un sector servicios que avanza a paso muy lento, y más allá de la inversión extranjera directa, la baja inversión pública no deja de preocupar. Entrada la segunda mitad de este año, ese poco avance que venía mostrando la actividad económica dejó de verse, con esa caída del 0.3% al tercer trimestre y además del 0.2% a tasa anual, algo que no se había visto al menos en los últimos 2 años. Las actividades primarias, aunque son las que han estado jalando la carreta últimamente por ser las únicas que crecen, lo hicieron a un ritmo menor que en el segundo trimestre. Las actividades secundarias tuvieron una peor caída y las terciarias, que se refiere a los servicios, igualmente avanzaron menos, prácticamente nada. La caída en este tercer trimestre ya era esperada, aunque con la percepción de algunos analistas de que la economía retome un avance más marcado en este cuarto y último trimestre del año que sigue corriendo. Habría que tomarlo, sin embargo, con reservas, porque ya teniendo el dato en mano, tenemos a Banamex, un banco que desde su área de análisis está dando el pasito hacia atrás en sus pronósticos. Interesante porque Banamex en el transcurso de este año fue de los primeros en apuntar que México crecería 0.0%. Justo a mediados de año, en julio, mejoró al alza su previsión con 0.4% tras ver esos datos positivos del primer y segundo trimestre. Pero ahora, tras revelarse los últimos datos económicos entre el 20 y 21 de noviembre, el banco vuelve a ajustar y apunta a que México avanzaría solamente 0.2% en 2025. El pronóstico actualizado de Banamex llega después del dato del PIB al tercer trimestre, pero también tras conocer cómo se comportó la actividad económica en el mes de septiembre. Este dato, conocido como el IGAE o Indicador Global de Actividad Económica, cayó 0.6% mensual, tras un avance que se había registrado en agosto de 0.4%. Desde Palacio Nacional, el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum no cambia frente a los datos. En julio, cuando el dato del PIB era favorecedor con ese avance del 0.4% al segundo trimestre, la presidenta decía que la economía de México estaba fuerte y sólida porque su modelo funciona.
El viernes 21 de noviembre, al ser cuestionada con el dato negativo al tercer trimestre, repitió lo anterior. Sin embargo, terminó reconociendo que México no tuvo tanto crecimiento este año por muchas razones. No dijo cuáles. Dijo que está positiva a cómo fuera a cerrar el año y de cómo le vaya al país en 2026, porque lo habla con los empresarios y con los fondos de inversión. La presidenta con esto deja ver que se siente cobijada al decir que el sector privado confía en su gobierno. Sin embargo, los datos son los datos y no permiten jugar con una escala de grises. Otro punto que la presidenta suele mencionar cada que se le cuestiona sobre el PIB es el de la pobreza. Sheinbaum ha preferido centrarse en el que sin duda ha sido el logro social que más ha presumido desde su entrada al gobierno y que le funciona como viento a favor en la transición de lo que fueron los últimos años de su antecesor Andrés Manuel López Obrador y el cómo inician los suyos. Ese logro es la reducción de la pobreza. Sheinbaum dice que si el PIB crece, la pobreza disminuye, pero ahora que el dato fue negativo, dice que el del PIB no debe ser el único indicador a tomar en cuenta. La reducción de la pobreza claro que importa, pero el rubro en donde los economistas tienen el ojo actualmente es en el desplome de la producción industrial, las actividades secundarias, y con ello aumenta la probabilidad de que en el cuarto trimestre, en esta recta final del año, el crecimiento también resulte negativo. Pero esto también confirmaría, una vez más, lo que pasa siempre en un primer año de gobierno, que hay una desaceleración. Y en eso, los economistas ya están más que claros. Al contrario, lo pronostican desde el año de las elecciones presidenciales. Si descartamos entonces que el primer año de un nuevo gobierno siempre suele traer noticias de una economía desinflada, recordamos entonces también lo que los economistas nos han dicho durante todo este año e incluso desde las elecciones presidenciales. La verdadera prueba del ácido es el año siguiente, en este caso, 2026. Lo que debes saber del fin de semana. ¿Qué pasó el fin de semana con ciertos presidentes? Al menos con 4. Desde Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump anuncia que está buscando a jueces de deportación como parte de su campaña de deportaciones masivas. Es una convocatoria promovida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para cubrir estos puestos de trabajo y que deja ver que buscan acelerar cada paso del proceso de deportación, desde los arrestos hasta la detención y las sentencias judiciales necesarias para entonces expulsar a las personas de Estados Unidos. Incluso amplificaron el llamado en redes sociales, instando a los abogados a presentar su solicitud. Este nombre de jueces de deportación, sin embargo, les está sirviendo para hacer más ruido, pero la descripción del puesto es la habitual de cualquier juez de inmigración: juzgar casos de asilo y deportación, resolver solicitudes de tarjeta verde y presidir ceremonias de ciudadanía. La administración Trump afirma que la oleada de contrataciones pretende revertir la que describe como una amnistía de facto bajo la administración anterior, es decir, la de Joe Biden, y restaurar la integridad de los tribunales. Sigamos con Canadá. El primer ministro Mark Carney dijo que el mundo puede avanzar en una serie de asuntos sin Estados Unidos y que el consenso alcanzado en la reunión de líderes del G20, que ocurrió este fin de semana en Johannesburgo, tiene peso con todo y el boicot del gobierno de Trump. Esta cumbre, dijo Carney en una conferencia de prensa el domingo 23 de noviembre, reunió a naciones que representan 3/4 partes de la población mundial, 2/3 del PIB mundial y 3/4 partes del comercio mundial, y todo eso sin la asistencia formal de Estados Unidos. Carney dijo, es un recordatorio de que el centro de gravedad de la economía mundial se está desplazando. A ver si no le cuesta cara esta declaración al primer ministro canadiense, que está centrando su visión en reducir la dependencia de Estados Unidos. En esa misma conferencia de prensa, Carney de hecho habló de su intento por volverse más cercano con otras naciones que van desde Sudáfrica hasta India y China. Agreguemos también a Emiratos Árabes Unidos, un país que se acaba de comprometer a invertir en Canadá unos $70,000 millones canadienses. Y según Carney, es la mayor promesa de inversión que Canadá ha recibido. Y sobre Trump, dijo que no iba a dejar que Trump le dicte su agenda, que volverá a hablar con él cuando sea importante y que cuando Estados Unidos quiera volver a tener las discusiones sobre el lado comercial, pues entonces se atenderán. Brinquemos a América Latina con Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva dijo que planea ponerse en contacto con Donald Trump para expresarle su preocupación por la concentración militar estadounidense cerca de Venezuela, advirtiendo que la situación podría desestabilizar Sudamérica. Esto también lo dijo desde el G20, en un momento en que Estados Unidos ha intensificado los ataques contra supuestos cargamentos de droga procedentes de Venezuela, lo que ha provocado las críticas de varios gobiernos latinoamericanos. Lula dijo que Sudamérica debe seguir
seguir siendo una zona de paz y subrayó la responsabilidad de Brasil de ayudar a preservar la estabilidad regional, que no hay absolutamente ninguna razón para tener una guerra en este momento y que no se debe repetir el error cometido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora vámonos hacia el sur, hasta Argentina, donde el gobierno del presidente Javier Milei anda preparando la Semana de Argentina en Nueva York, que sería del 9 al 11 de marzo de 2026. Es un viaje que promete reunir a autoridades nacionales, líderes empresariales globales, bancos, fondos de inversión y compañías de energía, minería, tecnología, infraestructura y otros sectores estratégicos. Muy ambiciosa suena esa agenda. También asistiría el propio Milei, quien quiere mostrarle al mundo las oportunidades que se estarían abriendo con su gobierno. Los organizadores que quieren vestir de blanco y celeste a la Gran Manzana el próximo año son la Embajada Argentina en Estados Unidos, JP Morgan, el Fondo CASEC y Bank of America. En otras noticias. Hablando de la guerra en Ucrania, fue tema de conversación el polémico plan de 28 puntos que el gobierno del presidente Trump presentó repentinamente a Ucrania como una propuesta de ¿lo tomas o lo dejas? Supuestamente fue resultado de varias semanas de negociaciones entre su enviado Steve Witkoff y su homólogo ruso Kirill Dmitriev, excluyendo no solo a Ucrania y a sus aliados, sino también a algunos funcionarios estadounidenses clave. Bloomberg reporta que ante la fecha límite del Día de Acción de Gracias, en Europa se apresuraron a ganar más tiempo para que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tuviera su propia contrapropuesta sobre cómo poner fin a la guerra. Y todo esto ocurrió en Suiza. Trump dio como fecha límite el 27 de noviembre para que Ucrania acepte el plan, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió este fin de semana que puede moverse porque aún queda mucho trabajo por hacer. Dijo además que fue un día muy productivo el domingo, con avances en las negociaciones. Lo que sí es que cualquier acuerdo requeriría la firma de Zelensky, la firma de Trump y la firma del presidente de Rusia, Vladimir Putin, por supuesto. América Latina. Este fin de semana, varias aerolíneas cancelaron vuelos hacia y desde Venezuela en respuesta a una advertencia de la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos que pidió actuar con cautela ante el aumento de tensiones entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro debido al deterioro de la situación de seguridad y el aumento de la actividad militar alrededor de Venezuela. La agencia agregó en un comunicado separado que la interferencia con los sistemas de navegación en el espacio aéreo del país y los ejercicios militares venezolanos han aumentado. Estamos hablando de aerolíneas como Avianca, LATAM Airlines, TAP, LAN Airlines, GOL y Caribbean Airlines. Todas las anteriores suspendieron rutas con Venezuela el sábado 22 de noviembre, según informó por mensaje de texto el presidente de la Asociación de Aerolíneas del país, a Bloomberg News. La española Iberia también pausará sus vuelos a partir de este lunes 24 de noviembre. ¿Quién anda de compras? ¿Qué creen? Que Netflix no es la única que anda tras los huesitos del contenido de Warner. Apunten a Comcast y Paramount, que también presentaron ofertas, según personas con conocimiento del asunto que hablaron con Bloomberg News, lo que efectivamente confirma que el terreno para la venta de una de las compañías más grandes de Hollywood está más que puesto. Las ofertas se presentaron antes del 20 de noviembre, fecha límite para la primera ronda establecida por la junta directiva de Warner Bros. Discovery, que es también la empresa matriz de HBO, CNN y los estudios de cine y televisión de Warner. El New York Times informó primero el jueves que las tres compañías habían presentado sus ofertas. Y aquí va a ser a la carta porque no todas quieren todo. Por ejemplo, Comcast y Netflix obviamente están muy interesados en el catálogo de películas y series, que incluye desde Los Soprano hasta Bugs Bunny. Pero Paramount está dispuesta a comprar absolutamente todo, la compañía entera, incluyendo los canales de CNN, TNT y Cartoon Network. Y ahora, un poco de contexto, porque estamos hablando de una compañía que ha estado cambiando de manos en los últimos 7 años. AT&T adquirió Time Warner en 2018, en ese momento para diversificar su actividad hacia la producción de cine y televisión. Y luego, 4 años después, Warner Media se fusionó con Discovery, dando lugar a la compañía actual, Warner Bros. Discovery. Con el auge del streaming y la migración de todos los consumidores y anunciantes de la televisión tradicional, pues a estas plataformas, Warner ha enfrentado sus dificultades. Sin embargo, con estos recientes rumores de compra, sus acciones casi se han triplicado en los últimos 2 meses. Actualmente, su valor de mercado asciende a $57 mil millones y su deuda ronda los $33.5 mil millones. El último sorbo.
El que quiere probar su valor real es el Real Madrid, con todo y que no quieren salir a bolsa. Pero vamos a ver. Este club español está dispuesto a dejar que un inversionista externo compre una participación del club para saber qué tanto interés habría por este gigante del fútbol. Es la estrategia de su presidente Florentino Pérez. El Real Madrid lo que va a hacer es crear una nueva unidad para albergar una participación minoritaria del 5% o algo así, para saber cuál es el valor del club. Así lo explicó el propio Pérez durante la Asamblea General Anual del club, el domingo 23 de noviembre. Esa sería la forma más clara y convincente de hacerlo, añadiendo que la alternativa sería salir a bolsa, pero es algo que el club no desea hacer. Esta venta de una participación tendría lugar junto con los planes para convertir a los socios en accionistas, tal y como propuso Florentino Pérez hace un año. A diferencia de la mayoría de los grandes clubes europeos, el Real Madrid y su archirrival, el Barcelona, funcionan como una organización sin ánimo de lucro, propiedad de miles de aficionados que pagan una cuota. Pero esta estructura impide a los inversionistas privados adquirir participaciones, ya que los socios no poseen acciones negociables. Convertir a los aficionados en accionistas les permitiría convertirse en los verdaderos propietarios del club, tal y como dijo Florentino Pérez en 2024, y tal medida podría repartir entre ellos un activo valuado en más de 10,000 millones de euros, que serían unos 11,500 millones de dólares. Falta que se apruebe esta propuesta en una asamblea. Por cierto, Florentino Pérez, quien dirige el club desde 2009 y anteriormente fue presidente entre 2000 y 2006, es multimillonario y presidente del gigante de la construcción, actividades de construcción y servicios, pero no posee personalmente ninguna participación financiera en el Real Madrid y no aporta nada de su propio capital. Fue elegido por los socios y supervisa un club que depende exclusivamente de los ingresos que genera. Lo mejor de la información económica y de negocios está aquí en La Estrategia del Día. Estamos en Spotify, pero también en Apple y Amazon Podcasts, por si algo llega a fallar. También pueden ver la transmisión diaria en video en YouTube y por ex Twitter, @LaEstrategiaMX. En Instagram sigan a La Estrategia del Día y a mí me encuentran como Jimena Business. Última semana de noviembre y ponemos el árbol de Navidad. Será una buena para todos. Esta fue La Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de La Estrategia del Día es patrocinado por Dil. Seamos honestos, la mayoría de los softwares de recursos humanos no son precisamente agradables de usar. Dil es diferente, es nativo en IA, siempre está en cumplimiento y crece contigo, ya sean 5 o 50,000 personas. TI, recursos humanos y nómina, todo en una plataforma que simplemente funciona. Compruébalo en del.com/línea. Para mayor información, haz clic en la descripción.